Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión bastante intensa por delante. Ya lo creo. Hoy venimos fuertes. Sí, sí. A ver, para empezar, imagina que alguien intenta arreglar un reloj suizo, uno de estos súper precisos y carísimos, usando una maza de demolición. Menudo desastre. Totalmente. Imagina la escena. Empieza a dar golpes secos contra el mecanismo, los engranajes saltan por los aires, el cristal se hace añicos y bueno, la mesa queda destrozada. Si cualquiera de nosotros observa esa escena, a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir que la maza está rota. Claro, no tiene sentido. Diríamos sencillamente que esa persona ha elegido la herramienta equivocada para un problema muy delicado. Y a ver, comento esto porque tradicionalmente, cuando la sociedad piensa en las emociones, solemos imaginarlas como si fueran el clima. Como una tormenta que te cae encima, ¿no? Exacto, como algo impredecible, incontrolable. Un simple sentimiento que, bueno, no te queda más remedio que soportar hasta que escampe. Pero las fuentes que estamos analizando hoy, que son unos textos bastante densos sobre psicología conductual y teoría biosocial, plantean un cambio radical. Y tanto que es radical. Representa un salto monumental en la forma de entender el comportamiento humano, porque requiere dejar de ver la emoción como un estado pasivo que simplemente se padece. O sea, le da la vuelta por completo. Las emociones no son fantasmas incontrolables en nuestro cerebro, sino estrategias de supervivencia. Eso es, conductas, acciones y herramientas que muchas veces se quedan atascadas en la más absoluta rigidez. La famosa desregulación emocional, que causa muchísimo sufrimiento, deja de verse como un fallo incorregible en el cerebro. Y esto para quienes nos escuchan es fundamental. No es solo teoría académica aburrido. ¿Qué va? ¿Qué va? Es una lente nueva para entender por qué a veces reaccionamos de forma desproporcionada o por qué caemos en el autosabotaje. Pero vale, vamos a desgranar esto. Porque antes de poder arreglar ese uso inadecuado de herramientas, el material nos dice que hay que separar dos cosas que solemos mezclar. Sensación y emoción. Justo. Y a ver, yo me confieso culpable aquí. Yo siempre he pensado, como mujer que soy bastante expresiva además, que el nudo en el estómago o el sudor frío son la emoción en sí misma. ¿Por qué las fuentes insisten en que esto es un error? Porque llamar emoción de forma exclusiva a la respuesta física es un error de diagnóstico brutal. Vamos a separar las piezas. Todo comienza con un estímulo, y eso provoca una respuesta en el cuerpo. Vale. Esa respuesta puede ser incondicionada, es decir, pura biología, sin aprendizaje previo. Si vas descalzo a oscuras y te golpeas el dedo pequeño del pie con la cama, Uy, qué dolor, madre mía. pues el salto hacia atrás, el dolor agudo, la aceleración del pulso, todo eso viene de fábrica. Y luego están los estímulos condicionados, que ya dependen de la historia de cada uno. Por ejemplo, oler un tipo de cera de suelo y que te dé una punzada en el pecho porque te recuerda a la casa de un familiar. Exacto. O alguien que estando tranquilamente sentado en un avión sufre un ataque de pánico y una taquicardia desbordante. Vale. Entiendo lo de la taquicardia en el avión como respuesta física intensa, pero me cuesta ver por qué no deberíamos llamar a eso emoción. O sea, si el cuerpo está al límite, ¿qué le falta para ser considerada una emoción completa? Pues le falta la función, el comportamiento asociado. El texto argumenta que la emoción es toda una clase funcional de conductas. Piensa en el famoso experimento de Pavlov y los perros. El de la campana. Ese mismo. Salivar al escuchar una campana es una respuesta física condicionada, una sensación física. Pero nadie, absolutamente nadie, diría que salivar es una emoción. Claro, visto así. La emoción es un conjunto súper complejo. Incluye esas sensaciones, sí, pero el evento principal son las conductas, las cosas que hacemos para intentar cambiar nuestro entorno. A ver si lo entiendo con uno de los ejemplos que dan los autores. Mencionan el caso de un individuo que, en la fiesta de fin de año del trabajo, va y le da un beso inapropiado a un colega. Un escenario complicado, desde luego. Ya te digo. Y obviamente esto le trae problemas gravísimos con su pareja. A lo mejor en ese momento no hay una taquicardia extrema o un ataque de pánico previo. Solo hay una acción muy impulsiva. ¿Cómo encaja esto en la idea de que la emoción es un comportamiento? Lo fascinante aquí es cómo encaja a través de lo que el texto llama una ruptura en la contingencia de acceso. Vale, eso suena súper técnico. Sí, suena a manual, pero el mecanismo es de lo más cotidiano. Significa que una persona quiere algo. Validación, afecto, atención, pero se topa con un muro.
Su entorno no se lo da, o tarda mucho, o le castiga por pedirlo. Ah, vale. Entonces el acceso normal falla. Y al fallar, el cerebro entra en modo emergencia y lanza un conjunto de respuestas rígidas. Este individuo de la fiesta probablemente se sentía solo o poco valorado en su relación habitual, Y al no tener habilidades para comunicar eso a su pareja de forma sana, pues ejecuta una conducta rígida de acceso. Buscó esa validación de la forma más tosca y drástica posible, besando a un colega, sin importarle que a la larga iba a ser un desastre. o sea que el sudor, el llanto o el nudo en el estómago son, por así decirlo, los teloneros del concierto. Me gusta esa analogía, sí. Y el artista principal es la acción, el comportamiento en sí para recuperar el control. Exactamente. El problema real surge cuando definimos la emoción mirando solo a los teloneros. Si un psicólogo se centra solo en reducir la taquicardia, ignora que esa persona tiene un déficit enorme para conseguir afecto de manera sana. Pero claro, esto me lleva a una duda muy básica. A ver, si estas conductas rígidas arruinan matrimonios, provocan despidos, o sea, causan estragos, ¿por qué la gente recurre a ellas? Si golpear el reloj suizo con la maza lo destruye todo, ¿por qué insistimos en usar la maza? Pues porque la respuesta no está dentro del cerebro, sino en el entorno. Aquí las fuentes nos hablan del ambiente invalidante. ¿Y eso qué es exactamente? Básicamente un sistema de aprendizaje, un entorno que castiga sistemáticamente las conductas flexibles y sutiles, pero, sorprendentemente, premia las explosiones rígidas. Necesito que bajemos esto a la realidad. ¿Cómo funciona ese adiestramiento en el día a día? Pues imagínate a un niño pequeño que necesita ayuda. Primero lo pide con un susurrito, de forma educada, pero el cuidador está mirando el móvil y ni le mira. La conducta sutil ha fracasado. De la manga. Y el adulto le aparta la mano bruscamente y le dice que se calle. O sea, castiga la conducta moderada. Exacto. Finalmente, el niño se tira al suelo en medio del pasillo del supermercado, empieza a gritar a todo pulmón, a patear las estanterías, tira las cajas de cereales. Madre mía, la típica rabieta tremenda. Y ante el bochorno público enorme, el cuidador le hace caso, lo coge en brazos y le compra una chuchería para que se calle de una vez. ¡Qué fuerte! O sea, el mensaje que recibe el cerebro del niño es que ser educado es inútil, pero montar un escándalo absoluto te garantiza la supervivencia y además el premio. Tal cual. Y si esto se repite durante años, la persona llega adulta con dos problemas enormes. Las fuentes usan una metáfora brillante aquí sobre la caja de herramientas. El primer problema es un déficit de discriminación, ¿En qué sentido? pues que la persona ha aprendido a ver amenazas a vida o muerta donde no las hay. No sabe diferenciar una chinche de un clavo o de un tornillo gigante. Como le enseñaron que todo era un peligro extremo, le pega a todo con la misma masa. Ya veo. Y el segundo problema supongo que es que directamente le faltan herramientas en la caja. El déficit de conductas, sí. Es como si la vida adulta te pidiera usar unas pinzas de precisión o una llave inglesa, pero tú abres tu caja y solo tienes un martillo oxidado. Si solo tienes un martillo, vas por el mundo viendo todo como si fueran clavos. Claro. Pero, pensando en este uso del martillo, me pregunto qué pasa con los problemas que no hacen ruido. Por ejemplo, la rumiación. Ese bucle de pensamientos ansiosos no es un martillazo en medio del supermercado. Mucha gente le da vueltas a las cosas sin que nadie lo note. Y sin embargo, la rumiación es uno de los mejores ejemplos de conducta rígida de todo el texto, Ah, ¿sí? ¿Por qué? porque demuestra que la emoción no necesita un gran despliegue físico. Si darle vueltas a la cabeza estuviera siempre acompañado de sudores fríos, la persona se daría cuenta al instante y pararía. Es verdad, sería muy evidente. Pero al ser silenciosa, actúa en segundo plano. Es como, siguiendo con las herramientas, usar un destornillador para intentar apretar un tornillo que ya está totalmente pasado de rosca. Giras y giras y no pasa nada. Eso es. La persona gira la herramienta mentalmente intentando resolver un problema súper complejo con una acción repetitiva que no lleva a ninguna parte. La rigidez no está en el ruido que hace, sino en que no se adapta al contexto. Vale, hasta aquí lo pillo perfectamente. Comprendo cómo un ambiente invalidante te deja con una caja de herramientas defectuosa. Pero aquí me surge un conflicto gordo con el material. A ver, dime. De cuando somos adultos, el entorno cambia. Montar una rabieta en la oficina no te da una chuchería, te da un despido. Dar portazos en casa te da un divorcio. Si estas acciones nos destrozan la vida, ¿por qué las mantenemos? ¿Por qué no soltamos el martillo? Y aquí llegamos a la revelación probablemente más impactante de toda la teoría biosocial. Cuenta, cuenta. El autosabotaje y las emociones extremas se mantienen porque, aunque parezca mentira,
funcionan. ¿Cómo que funcionan? Si te despiden. A corto plazo. Tienen un éxito rotundo a corto plazo. En psicología conductual se dice que estas acciones actúan como operantes. Una operante es una conducta que opera sobre el entorno para producir una consecuencia. Y la desregulación consigue su objetivo casi siempre. Uf, necesito un ejemplo de esto, porque me resulta súper contraintuitivo pensar que destruir tu propia relación sea un éxito para el cerebro. Fíjate en el ejemplo que pone el texto sobre un estudiante universitario. Tiene un examen oral importante ante un tribunal y no ha estudiado casi nada. Mal plan. Se sienta, empieza a sentir una angustia brutal, se bloquea por completo, se fragiliza y rompe a llorar desconsoladamente frente a los profesores. Un trago amarguísimo para todos. Sí, pero ¿qué suele hacer el entorno humano ante un llanto tan intenso? Los profesores se incomodan muchísimo, sienten pena, bajan el nivel de las preguntas, le dan pistas y al final le ponen un 5 pelado para acabar con esa situación tan tensa. O sea que el llanto operó sobre el tribunal. El estudiante no tenía la herramienta de saberse el temario, pero sacó la herramienta de la fragilidad extrema y el mundo le dio lo que quería. Aprobar y evitar el suspenso. A corto plazo es un triunfo absoluto para su cerebro, aunque a largo plazo sea un profesional pésimo. ¡Qué barbaridad! Y hay más. Las fuentes explican esto del autosabotaje también con el costo de respuesta. Las opciones sanas cuestan mucha energía y la conducta rígida es baratísima. Ponme un ejemplo cotidiano de eso. Imagina a alguien que se siente muy solo y le invitan a un evento social. Ir al evento implica ducharse, vestirse, salir, exponerse al rechazo de otros, mantener conversaciones que a lo mejor son incómodas. Y todo eso para que igual la recompensa, que es hacer un amigo de verdad, tarde meses en llegar. El coste es altísimo. Altísimo. Sin embargo, ¿cuál es la alternativa? ¿Quedarse tirado en el sofá consumiendo videos cortos en el móvil o comiendo algo ultraprocesado? Recompensa instantánea y cero esfuerzo. Costo de respuesta es nulo. Así que el cerebro, para ahorrar energía en un mundo hostil, elige la opción barata. Se autosabotea porque calcula mal a largo plazo. Vale, compro la idea de que el llanto busca evitar un suspenso o que el sofá es consuelo barato. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Por el miedo. Exacto. Hay una emoción básica que rompe esta regla. El miedo siempre nos lo han vendido como el instinto puro de evitación. Me asusto y huyo. ¿Cómo puede ser el miedo un intento de conseguir una recompensa? Huir no es operar sobre el mundo, es salir corriendo de él. Es que el análisis que hacen los autores sobre el miedo desafía décadas de psicología tradicional, y para explicarlo se van al famosísimo experimento de Watson y el pequeño Albert, de los años 20. El del bebé y la rata, ¿no? Ese. Condicionaron a un bebé para que sintiera terror absoluto al ver una rata blanca. Lo hacían pegando un ruido espantoso a sus espaldas cada vez que la veía. Los manuales siempre resumen esto diciendo que Albert llora para evitar a la rata. Claro, suena lógico. Pero si miras la secuencia completa del miedo infantil, la realidad cambia. Albert llora, sí, pero extiende los brazos y busca desesperadamente la mirada de su madre. Ah, no solo huye. No. Y la madre llega, lo coge, le da calor, lo aparta del peligro y lo calma para que pueda seguir jugando y explorando. O sea, el llanto de Albert no era un mensaje a la rata, en plan, aléjate. Era un mensaje a su cuidador, diciendo, ayúdame. Lo has clavado. El texto lo resume con una frase espectacular. El miedo no es evitación, el miedo es querer que me vaya bien. Evolutivamente, el miedo no existe para quedarnos paralizados en una cueva oscura toda la vida. Existe para alertar a la tribu, ¿no? Eso es, para que nos protejan y podamos seguir buscando recursos sin morir en el intento. Buscamos seguridad y conexión. ¡Wow! Eso me cambia totalmente el paradigma. El autor añade una cosa clave. El miedo solo se convierte en retirada pura y en parálisis destructiva cuando nos cría un león. ¿Un león? Es una forma de decir. Cuando la persona ha crecido en un entorno pero tan punitivo y hostil, que pedir ayuda es más peligroso que el problema en sí. Claro, si tu cuidador te ataca, no puedes pedirle auxilio. Y bajo esta nueva luz, incluso la tristeza profunda, que suele verse como rendirse, o el enfado explosivo, son intentos desesperados de modificar la realidad a nuestro favor. Entonces el enfado explosivo sería como, qué sé yo, la persona que patea la máquina expendedora porque se ha tragado la moneda. Exacto. Está castigando a la máquina por demorarle el café. Todo es conducta. Bueno, entendido esto, creo que llegamos al punto crítico. Si gran parte de la terapia tradicional se basa en decirle a la gente, tienes que sentarte con tu malestar, tolerar la ansiedad, respirar profundo,
Pero resulta que la emoción es un déficit de herramientas prácticas. ¿Cómo se soluciona esto realmente? Pues cambiando el enfoque, hay que pasar del control aversivo al control apetitivo. Históricamente la psicología se ha obsesionado con el control aversivo. Intentar que dejes de huir del dolor. Lo típico, te enseñan a respirar para que el nudo en el estómago no te paralice. Sí, pero si solo enseñamos a soportar el dolor, nos olvidamos del control apetitivo, que es la capacidad humana de perseguir activamente lo que nos hace felices y nos funciona. El texto es clarísimo aquí. La emoción mejora cuando nos va mejor. O sea, volviendo al estudiante del tribunal, si va a terapia porque tiene fobia a los exámenes, pasar meses validando su miedo o enseñándole técnicas de relajación no sirve de nada si sigue sin abrir un libro. El tratamiento real es que alguien le enseña hábitos de estudio. Tiene que aprender matemáticas. Aprender Es matemáticas. la metáfora central que usan para la intervención. Subestimar que a la gente le faltan habilidades prácticas es el mayor error clínico. Y ponen un caso genial sobre un actor aficionado. A ver, Este hombre fracasa estrepitosamente en un ejercicio de improvisación teatral delante de toda su clase. Entra en una espiral tremenda de vergüenza, de tristeza, y se pasa los días rumiando que no tiene talento. el enfoque clásico igual se pondría a escarbar en los traumas de su infancia para ver por qué teme tanto el juicio ajeno, ¿no? O a trabajar la autoestima frente al espejo. Exacto. Pero el enfoque biosocial levanta la mano y dice, un momento, esta persona no necesita reestructurar su personalidad desde la infancia, necesita herramientas. El mejor tratamiento para su vergüenza es apuntarle a un curso de iniciación. Que le enseñen la técnica pura y dura. Sí, enseñarle a improvisar paso a paso, porque cuando mejore sus habilidades, improvisará bien. Cuando improvise bien, la clase le va a aplaudir. Y cuando escuche los aplausos, la tristeza y la vergüenza se van a esfumar solas, y aparecerá el orgullo. Es decir, la emoción cambia porque su dominio real sobre el entorno ha mejorado. Me parece fascinante esto de no enfrentarse a la emoción a puñetazos, sino trabajar la habilidad que hay alrededor. Es que es mucho más efectivo. Y, por cierto, hablando de cómo el entorno moldea lo que sentimos, Las Fuentes pone un ejemplo sobre el fútbol que me pareció tela. Muestra el ciclo completo de la emoción llevado al absoluto extremo. Uf, el ejemplo del fútbol es perfecto para visualizar cómo los castigos y los tiempos de espera fabrican emociones gigantescas. Imagínate a un aficionado muy de verdad, de estos cuya identidad gira en torno al equipo. ¿Vale? El equipo llega a una final importantísima. El árbitro pita un penalti a favor. El aficionado se tapa la cara con las manos. No puede ni mirar. En términos de conducta, está anticipando lo que llaman el pozo del castigo. El miedo atroz a la decepción si fallan. Ya me lo estoy imaginando. ¿Y luego qué pasa? Minutos después, el árbitro les anula una jugada clave. El aficionado salta, golpea el sofá, insulta a la tele a gritos. Ahí ejecuta una conducta agresiva para castigar a quien le retrasa la recompensa. Eso es. Y al final, el equipo pierde la final. El hombre se echa a llorar, desolado, pero ojo, que la historia de contingencias no acaba ahí. Imagínate que ese equipo pasa 36 años seguidos perdiendo finales. 36 años, madre mía, eso es una vida entera de frustración. Es lo que en psicología llamaríamos una inmensa demora del refuerzo, décadas acumulando castigos. Y de repente llegan a otra final. Prórroga, penaltis, tensión insoportable. Y ganan. Bueno, ese hombre sale a la calle, llora a mares, abraza a la gente por la calle y siente una euforia casi religiosa. Y la clave de los autores es que la intensidad brutal de esa euforia no es magia. Está matemáticamente controlada por la historia previa. El tamaño monumental de ese subidón es directamente proporcional a las casi 4 décadas de castigo que lleva a la espalda. Claro, la contingencia histórica dicta el tamaño de la emoción. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque cambia por completo cómo juzgamos las reacciones de la gente. Ya lo creo. A menudo tachamos a alguien de dramático o de ser demasiado intenso. Pero claro, si conociéramos su historia de demoras y castigos, a lo mejor esa reacción tan desproporcionada tendría perfecto sentido matemático. Si conectamos esto con el panorama general, esa es exactamente la advertencia que hacen contra la patologización excesiva. Cuando nos centramos solo en el control aversivo, en lo mal que nos sentimos físicamente, convertimos el malestar en nuestro peor enemigo. Convencemos a las personas de que su problema es que están rotas por dentro porque no saben tolerar lo negativo. Exacto. Y al mirar ahí, olvidamos el control apetitivo.
Olvidamos que esa persona quizá lo que necesita de verdad es desarrollar competencias, aprender a comunicar, a poner límites, a tolerar frustraciones pequeñas. Necesitan aprender a pedir lo que quieren de forma eficaz. En lugar de creer que su biología está estropeada de fábrica. Eso es. Pues llegados a este punto, me da la sensación de que la visión típica de las emociones como si fueran un clima incontrolable ha quedado totalmente desmontada. Hecha añicos. Sí, la emoción no es un fantasma que te posee. Es una clase funcional de conductas, modelada a base de ensayo y error por el ambiente en el que hemos crecido. Y si tu caja de herramientas se ha quedado solo con un martillo oxidado, el objetivo no es convencerte para que hagas las paces con el martillo y aceptes que vas a romper cosas toda tu vida. Para nada. El objetivo es que alguien te dé un destornillador, te pase las instrucciones y te dé un entorno seguro donde aprender a usarlo sin que te castiguen. Lo cual convierte a esta teoría, debajo de toda esa jerga técnica, en algo profundamente compasivo. Sí, le quita a la gente la etiqueta de roto o dañado irremediablemente. Reestructura el sufrimiento humano y te dice, oye, es solo una brecha de habilidades. Y a diferencia del pasado o de la genética pura, las habilidades se pueden entrenar a cualquier edad. Devuelve totalmente el control a las personas. Y bueno, para terminar de digerir todas estas ideas, me queda rondando por la cabeza una reflexión un poco existencial, la verdad. Uy, a ver, Si resulta que nuestra comunidad, nuestro entorno en la infancia, dictó qué conductas rígidas nos premiaban y cuáles nos castigaban. Y si incluso nuestras expresiones más profundas de tristeza o de pánico son en el fondo simples intentos de que nos vaya bien usando herramientas viejas. me pregunto hasta qué punto eso que consideramos nuestra personalidad más profunda y auténtica, nuestra esencia, no es más que un montón de conductas rígidas adaptadas a las reglas arbitrarias de las 4 personas con las que crecimos. Es una pregunta durísima, ¿eh? Sí. Pero quizá entender que somos el resultado de esas herramientas prestadas sea el primer paso para soltar la maza, abrir la caja y empezar a construir algo verdaderamente nuestro. En fin, algo para pensar. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos vemos en la próxima inmersión.